Buenas tardes a todos. Gracias por la presentación. Yo quiero dar las gracias al Comité Científico porque ha juzgado merecedor darme el visto bueno para estar aquí ante ustedes esta tarde. Y yo voy a hablar, bueno, de las guerras cántabras vistas por el cómic. Y quiero empezar, como hago siempre, todas mis presentaciones, comunicaciones, sea lo que sea. ¿Habéis leído algún cómic? ¿Veis cómic a vosotros? ¿Estáis familiarizados con el tema? Sí. Más o menos, bien, no, suficiente. Yo voy a empezar hablando primero de dos cosas. ¿Cómo es la antigüedad vista desde el cómic? Y esto es muy curioso porque es muy breve. Si lo comparamos con el resto de etapas históricas de la Edad Media, especialmente la Edad Moderna, es 30 cómics publicados a lo largo de los últimos 82 años, de los cuales 7 pertenecen a la misma cabecera, con lo cual el número se nos queda francamente bajo si lo comparamos, por ejemplo, la Edad Media son más de 100 cómics, la Edad Moderna son 126, ya siendo 130, y ya la Guerra Civil en cómics ya pasó, ¿no? Los 10 años. Sin embargo, en la antigüedad lo que tenemos son varias temáticas muy definidas y que nos atraen. No voy a mentir, la biografía sobre la historia antigua es la misma que el del franquismo. La historia antigua comienza con Amílcar Barca cruzando el estrecho de Gibraltar y a partir de ahí tenemos temáticas. No la he puesto aquí, pero una sería la de Aníbal Barca. Somos somos grandes productores de biografías de Aníbal Barca, porque nos gusta mucho el tema. Y también tenemos varios temas patrios que hacen referencia directa con las esencias patrias, ¿no? Las determinadas esencias patrias, como diría Fernando Bull, catedrático de la Universidad de Málaga. Tenemos Sagunto, tenemos Viriato, tenemos Numancia y tenemos las guerras cántabras. Sagunto únicamente lo vamos a encontrar los primeros 22 años de franquismo, luego la temática se abandona por algún motivo que a mí se me escapa. Es una mera anécdota dentro de las biografías de Aníbal, para decir que le costó mucho tomarla y que se provocó la guerra con Roma, pero no pasa de aquí. Mientras que Viriato, por ejemplo, hay 3 cómics en 82 años, lo cual es un poquito insultante, pero también es bastante merecedor de que se abandonó durante casi 60 años la temática de Viriato para luego en 2018-2019 volver con una, que es el cómic que he destacado allí. Y por último, Numancia, que es el MVP, es la estrella de la temática de la antigüedad, junto con la biografía de Aníbal. Entonces, tenemos que Numancia, bueno, pues es un estereotipo en sí mismo. De hecho, Numancia, las adaptaciones de Numancia no solamente siguen, por ejemplo, lo que podría decirnos Plinio, de aquello, sino que está tremendamente influenciado por la obra de Cervantes, la Numancia, y además es que se repite siempre el estereotipo del niño que se tira de la torre, el que se escapa para conseguir pan a su esposa, pero en el momento que le da el pan muere, en fin, todo tipo de estereotipos que afortunadamente las guerras cántabras parecen que se van a escapar o no. Veremos. Yo voy a hablar de las guerras cántabras únicamente a partir de los 2 únicos ejemplos que tenemos de ello. Uno es el tebeo de Andy, Laro el Cántato, descatalogadísimo, eso no lo vais a poder conseguir. Y el segundo es el que yo sí me he traído, que salió el año pasado, que es Las guerras cántabras, asedio a la Loma. El primero es un tebeo que vamos a hablar individualmente cada uno de ellos, pero sin embargo el tebeo de Andy es de la transición. Está entre la final del franquismo, tardofranquista, o los inicios de la democracia. Es muy interesante. Luego lo veremos, mientras que el segundo obedece a una creación ex profeso para dar divulgación a los resultados de las excavaciones arqueológicas en el yacimiento arqueológico de la Loma. Por tanto, podéis imaginar que son 2 tebeos un poquito diferentes, porque el primero tiende hacia la aventura, hacia la ficción de la novela histórica, mientras que el segundo es técnicamente perfecto porque está el equipo del equipo arqueológico involucrado, entonces tiene mucha información que no se le puede encontrar pega porque es divulgación. Sin embargo, vamos a hablar primero qué se nos ofrece acerca de información en ambos casos sobre los cántabros, cómo es la guerra y qué pasa después de la guerra. En este caso, ¿quiénes son los cántabros? Bueno, pues en el tebeo de Andy es difícil saberlo, porque te lo van soltando como a cuentagotas. Tú ya sabes, porque era un cómic que se publicó para la gente del diario Santander, con lo cual era gente ya cántabra que sabía un poco del contexto, o por lo menos tenía que tener nociones sobre ello, no como si vais a Málaga y preguntéis la guerra cántabra, si no vas a saber. Si saben dónde está Cantabria en el mapa ya será un éxito. Pero se nos van contando con cuentagotas, se nos van dando datos. Por ejemplo, han matado al padre del protagonista, Laro, y los romanos quieren enterrar el cadáver. Y Laro salta y dice, no puede ser, él ha muerto como un guerrero luchando contra vosotros,
no lo podéis enterrar, tenéis que dejarlo expuesto, como era tradición dentro de las tribus cántabras. O aquí, por ejemplo, se sacan citas directamente de Estrabón, donde dice que, bueno, que los cántabros, cuando envejecían, si no morían en combate, preferían quitarse de en medio, envenenarse antes de que ser un estorbo a los demás miembros de la tribu. Es difícil hacerse una imagen porque te lo tienes que leer y tienes que acordarte de cada detalle, pero es interesante que se vayan soltando estas gotitas de información. También, ya en el TVO de la serie de la Loma, es importante porque te hacen una muy buena descripción. Te dicen que son un pueblo ganadero, agricultor. Hombre, no van a ser todavía cazadores-recolectores, ¿no? Porque entonces, ¿qué evolución histórica habrán tenido? Pero también te dicen que es un pueblo guerrero. Y esto es importante porque primero te dicen que son un poco así como hippies, ¿no? Un bayar. Y luego te dicen que son guerreros. Y no se caen, no quieren profundizar en este hecho de la guerra. Luego veremos por qué. Empezamos. ¿Por qué va a empezar a estallar? ¿Por qué se estalla? Bueno, la guerra, según el cómic de Laro el Cántaro, Roma está intentando controlar, más o menos, Cantabria. No se dice por qué. Está intentando controlarla. Sin embargo, continuamente, y también se ve en base a las acciones que el propio Laro va a emprender, tenemos un problema porque dejan en ridículo a las legiones, ¿no? Como unos primitivos Asterio Belli, ¿no? A fuerza de tortas se van abriendo paso por todas las legiones que le ponen, por todas las patrullas romanas que les ponen en la región. Mientras que, al final del primer volumen, ya la cooperación que se hizo moderna, ya Augusto dice, esto no puede ser. Nos están atacando y estamos quedando en ridículo. El orgullo de Roma, pero sobre todo el prestigio de Roma está en juicio y hay que responder. Mientras que aquí, la primera página, yo lo voy a enseñar, se ve a unos romanos muy cabreados llegando a la loma y se nos dice, no sé si se puede... Vale, no sé, ya lo leo. ¿No? Aprovechando las quejas de Baceos, Turmogogos y Autrigones, por los recientemente asumidos por el imperio a los que los cántabros constantemente violentaban, Augusto inició una larga sucesión de campañas con las que pretendía completar la conquista de la península. Bien, antes he dicho por qué era importante lo del carácter guerrero, lo de la cultura, hippies, etc. Si ponemos aquí y empezamos el cómic diciendo que los cántabros son malos, tú lo lees y ya está, pero lo que se va a quedar en la imagen es esta, el legionario romano. Se va a quedar grabado. Estos son malos, pero estos son peores. Si pasamos a la segunda página, que es donde está... Estoy cargando yo esto. Se ve esto, se ve la gente en comunidad, feliz, normal, sin hacer daño a nadie, pero se ve el espíritu guerrero y se ve que todo el mundo, además, esto, inmediatamente empieza el ataque romano. Por tanto, caemos diciendo, la culpa la tienen los cántabros, pero nosotros no estamos viendo qué es lo que están haciendo los cántabros, lo hacen los romanos. Y de hecho, Roma hará una serie de carnicerías igual. Van a dejar en patente, primero, esto no es Numancia, esto no es Viriato. Aquí los errores tácticos de la cadena de mando no van a ocurrir. Roma ya sabe cómo tiene que tratar a las tribus de la península ibérica y la maquinaria de guerra romana pasa literalmente por encima de cualquier cosa que haga Laro o cualquier otro de sus amigos, compañeros, etc. Y además que se ve perfectamente cómo ya montan campañas, etcétera, etcétera. Y cuando abre, para ser un cómic, que normalmente el cómic dice, uy, es para niños, tiene unas escenas de violencia, masacres, bastante cruentas que para mí, a mí me dejaron bastante impresionado por el nivel de violencia gráfica que se ve en el cómic. De hecho, Laro, una de estas que está combatiendo un castro, está ya en situación desesperada, lo tiran de la muralla, piensan que lo han matado, pero la pila de cadáveres que hay bajo la muralla amortigua la caída y se salva por eso. Es ver la sangre, niños, mujeres, etc. Es bastante impresionante y dejen claro el poder de Roma y qué esperanza podían tener los cántabros. Esto no es verdad. Luego la guerra duró casi una década, pero bueno. Y por supuesto llega, ¿qué pasa después? Curiosamente, la romanización es un proceso sociocultural que difícilmente podemos encontrar en el cómic bien explorado porque es algo muy difícil teniendo en cuenta que el cómic se enfoca sobre todo a la acción, a la aventura y a la violencia militar. Pero sí se ven estas tres únicas viñetas que ya como hacen una traslación del tiempo y te fundan una ciudad romana, Julióbriga, en 3 viñetas. Ya tienes una ciudad de planta romana, con todos sus habitantes completamente romanizados, en el pasar de una página. Con lo cual se ve perfectamente cuál es llega a Roma, te mata y luego te construye encima. Vamos a hablar entonces ahora un poco de ambas publicaciones, porque me interesa sobre todo qué aporta estos cómics sobre las guerras cántabras a la historieta histórica española. Y esto es muy interesante.
Aparte de ser un cómic que se publicó entre el 62 al 84, hecho por franquista, principio de la democracia, Laro el Cántabro, no sé si conocéis, está relacionado con la historiografía de la Segunda Guerra Púnica, fue también un mercenario que actuó en manos del Cartaginés. Esto es importante, primero porque cuando tú ves la contraportada de los volúmenes de Laro, que fue reeditado en 2001 en 7 volúmenes, te cuenta la historia de este guerrero de la Segunda Guerra Púnica. Y es en plan, no tiene nada que ver. Es decir, el editor ha editado un cómic que no tiene nada que ver con el personaje histórico y con el ficticio. Me lo echaron, lo digo también en un recalco porque hice un artículo y me lo dijeron, oye, ¿por qué dices, hablas de la guerra cántabra cuando este hombre es de la guerra púnica? Y yo te lo tuve que explicar. Pero bueno, es un cómic que tiene una pésima publicidad por ello, pero además es un héroe patriota contra la Yocuba. Se va a ver que Laro está constantemente luchando contra el Imperio Romano, pero es que fracasa en todos sus intentos por lograr una victoria significativa. De hecho, se nos cuenta un origen típicamente de TVO de los años 50-60, donde por supuesto el padre muere, porque todos los grandes héroes españoles tienen un trauma con el padre, con la muerte de ambos progenitores, y además se nos cuenta que estaban cazando y de repente se encuentran con una patrulla romana que les intenta atacar. Esto no es así. De hecho, conforme van pasando las páginas, el cómic es un soberano tostón, excepto quitando estas pequeñas muestras de información sobre los cántabros, que el héroe se va abriendo paso a puñetazo limpio, siempre recurriendo a la violencia. Estás ya tan anestesiado de ella que ni siquiera te das cuenta y apoyas siempre a Laro, porque es tradicionalmente el héroe, que gana siempre a los romanos, que siempre son los malos, hasta que llega esto. Están en una posición difícil, no pueden cultivar, no tienen comida en la ganadería, y Laro la única solución que se le ocurre es, no hay problema, vamos a saltar una vía, un castro vecino de la submeseta norte. Y le dice, ¿cómo va a ser eso? ¿Por qué? Porque ese es el modo de vida de los cántabros. Es asaltar, por primera vez estamos viendo lo que podría ser una esencia patria de un español contra otro español que antes no se veía en los cómics. No se dice por qué se declara la guerra en Numancia, no se declara por qué Viriato es peligroso. Se ve simplemente esto, que Roma es el agresor en todo momento, y aquí parece que en la antigüedad éramos hippies kumbaya y nos dábamos la mano todos juntitos alrededor de una hoguera. Eso es muy interesante. Y además es que le dice, trabajar nosotros la tierra, tú estás loco. Nosotros somos guerreros. Además, nuestro suelo no es el más adecuado para eso, citando de nuevamente a Estrabón con el problema de las tribus montañesas. Y finalmente se le acaban los vaceos, por el vaceo que siempre están sufriendo por todos, le dice, muchacho, firma ya la paz con Roma, porque es que estás combatiendo un molino de viento. Eso no, lo haremos mientras podamos luchar, de ello puedes estar seguro. Eventualmente Laro perderá, pero porque no le quedan ya gente que seguir sacrificando en la batalla. Mientras tanto, que en la serie de la Loma, pues he explicado antes, es técnicamente perfecto, yo no tengo, y creo que nadie pueda encontrarle ningún tipo de queja, pero tiene una cosa que me ha encantado y que me ha llegado al corazoncito. Los romanos hablan latín. Y esto es una cosa que me apasiona porque siempre hay una obviedad del traductor, tanto la Edad Media, moderna, antigua, y parece que todo el mundo se entiende perfectamente como los cómics de Asterix. Y aquí no. Aquí por lo menos, cuando se están enfrentando, las órdenes se dictan en latín, hay un pequeño bocadillito para traducirlo, pero se entiende que no son ni la misma cultura, ni se pueden entender, y por supuesto hay una conclusión lógica. La conquista romana implica el truncamiento de la evolución histórica de la cultura cántabra, por así decirlo, y el inicio de una nueva. Ya concluyendo, parece ser que las guerras cántabras no parecen llamar mucha atención. Numancia es, como he dicho, solamente habéis tenido ya, se ha tenido en los últimos 5 años 3 nuevas publicaciones relacionadas con Numancia. Si veis una desde las cenizas, no lo compréis, por favor, no, eso no lo compréis. Pero, desde luego, la guerra cántabras avanza a trompicones. Yo creo que requiere una publicación mucho más extensa que este cómic, esta historieta. Desde luego, hay una gran cuestión, que es que Roma tiene razón. Roma tiene razón. Por primera vez, los romanos no son los malos, son los cántabros. Está en una posición equidistante en la que quiere, de alguna manera, poner a Roma como la malvada, pero también decir que, pobrecitos los cántabros que fueron los conquistados.
Desde luego hay un gran problema con el presentismo sobre esto, pero también con el colonialismo, porque es que el mensaje que se te da en Laro, no quiero entrar en detalle porque es que eso sobrepasa ampliamente los 15 minutos, es Laro, ríndete, los romanos traen una civilización mejor. Mientras que me parece que es una pobre excusa, por el momento en que fue publicado Laro, una pobre defensa del colonialismo junto con de las grandes potencias europeas sobre el resto, por ejemplo, de África. Y bueno, no, ya me estoy pasando mucho del tiempo. Si tenéis alguna duda, si queréis echar un vistazo al cómic que me he podido traer, estaré encantado de responder cualquier duda o hablar de cualquier cosa. Muchas gracias.